Bienvenidos al podcast DF Contrafactual con Jorge Fantuzzi. Conversaciones para entender las señales de la economía. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. Soy Jorge Fantuzzi, me acompaña hoy Christopher Nilsson. Christopher es economista de la Universidad de Chile, doctor en economía de la Universidad de Yale y es profesor de economía actualmente de la Universidad de Yale. Y nos acompaña Christopher para conversar de un tema que yo diría que cada cierto tiempo, decir que se pone de moda, tal vez un poco superficial, podemos decir que está en la discusión pública, entra el debate público, que es esto que se llama el sistema de admisión escolar y que en algunos momentos se le ha llamado, no sé si bien o mal, ahí Christopher nos puede iluminar respecto a eso, el que se le ha llamado la famosa tómbola de la admisión escolar. Así que, Christopher, muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. A ver si ordenamos un poco la idea, qué es mito, qué no, y a ver si entendemos el sistema. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y conversar sobre este tema súper importante y cercano a mi investigación y a lo que hago en temas de política pública. Oye, Christopher, quiero partir por la pregunta más obvia que uno puede hacer, y así nos puedes explicar en qué consiste el sistema de admisión escolar. Así, como con pera y manzana, a ver si logramos entender cómo funciona el sistema. Yo creo que, bueno, creo que es bueno dividir lo que se llama como el sistema de asignación escolar, el SAE, llamado lo que alguna gente todavía le sigue diciendo tómbola. Este sistema yo lo dividiría en dos pedazos, como hay una parte que tiene que ver con las reglas que regulan el acceso a la educación en un contexto donde es un sector donde se decide quién recibe algo y quién no a través de precios, sino a través de un conjunto de reglas que la sociedad ha determinado usar, priorizar, como si hay mucha gente que quiere tener acceso a un cupo que es escaso. En este caso pensamos que precios no es la forma de hacerlo, así se hacen muchos otros sectores. O sea, si hay mucha demanda por algo, sube el precio y aumenta la oferta y se regula. En este sector no se usan precios, entonces hay que tener reglas. Las reglas que hay son bastante estándar, son parecidos que en todo el mundo. Típicamente no puedes discriminar, típicamente alguna regla como que no puedes, por ejemplo, en básica típicamente no hay pruebas de acceso, por ejemplo, para priorizar. Quizás se hace alguna regla como orden de llegada, donde el primero que lo pide se lo dan hasta que se llene. En otros lugares dicen, no, en verdad hay que priorizar algunas personas sobre otras, por algún criterio. Entonces hay una serie de reglas. Por ejemplo, en Chile actualmente tenemos algunas reglas que priorizan, por ejemplo, las personas que son hermanos, que ya tienen un hermano dentro de la escuela, y les tratamos de priorizar el hermano. Otros pueden ser, hay una cuota menor, como chica, que de 15%, que es para las personas que son prioritarias, que de alguna manera están determinadas, que necesitan más apoyo. Y eso por estatus socioeconómico. Entonces esos tienen un poquito de prioridad para poder entrar por un grupo de cupos. Y hasta ahí sería. Entonces, cuando no hay más cupo y toda la gente es más o menos igual, en vez de hacerlo por orden de llegada, dicen, bueno, mejor hagámoslo con un número aleatorio que rompa el empate entre quién le toca y quién no le toca este cupo, que no hay suficientes cupos. Eso es cuando hay exceso de demanda por cupos, ¿no es cierto? Exacto, solamente si es que hay exceso de demanda por cupo, porque antes eso es como que, bueno, no pueden discriminarte. Un niño de 7 años quiere ir a un colegio, si hay un cupo tienen que estar financiado con fondos públicos, entonces cualquiera lo puede tener. Pero si hay mucha gente que lo quiere tener, en vez de hacerlo por orden de llegada, se hace por un número aleatorio para romper empate. Ahora, entonces, eso es como las reglas. Entonces hay una segunda parte que es cómo tú implementas las reglas. Y es importante separar las dos cosas porque el SAE es un sistema que implementa reglas. No es la regla. La regla está de antes. O sea, claro, son normativas.
las normativas que decían tú no puedes discriminar, prioridad para los niños prioritarios, que, oye, ¿qué hacemos cuando hay mucha gente aquí? No podemos, eso ya estaba de antes, entonces implementarlo a través de una plataforma digital donde las personas pueden postular a una alternativa y aprovechamos a procesar listas de espera más rápido. Entonces tú dices, bueno, si no me alcanza porque está lleno y justo no tuve mala suerte, bueno, dame este otro, y dame este otro, y dame este otro. Entonces tú tenías una lista de posibilidades, entonces en vez de tener que ir a hacer la fila a todos estos lugares o ir a postular a cada uno de estos lugares y esperar que corra la lista de espera, lo corremos de manera centralizada, coordinada, todo de una. Y las reglas se implementan con un algoritmo. Pero al final hay dos cosas separadas, porque tú podrías tener las reglas y la gente tiene que ir a todos los lugares y pedir que le den el cupo y tienes que esperar que le avisen que corra la lista y en vez de hacer eso, se hace digital. Esa es la única diferencia entre las dos formas. Ahora, hay un montón de detalles técnicos de cómo se implementa el algoritmo, de cómo se hace, pero al final del día, mucho el problema que tenemos nosotros hoy en Chile de la discusión sobre esto es sobre las reglas y no tanto la implementación. Es como, quiero que, por ejemplo, el gobierno de Piñera II, a la entrada tenían la idea de la ministra que estuvo por poco tiempo, estaba con la idea de que, mira, en verdad mucha gente cree que deberían entrar los niños que les va bien en las notas, deberían tener prioridad para entrar en algunos lugares sobre otros. Eso es perfectamente debatible y en democracia se puede determinar qué opinamos todos y tener una discusión sobre eso. Quizá en algunos colegios se permite, quizá en otros no. Quizás si un colegio tiene un currículum súper extraño, entonces, bueno, hay que tener algún requisito. Pero eso se puede discutir, pero no tiene nada que ver con que tú implementes eso a través de postular online y que te dicen online y que la lista de espera se maneje online y de alguna manera de forma transparente, como que no son dos cosas separadas, como... Oye, como tú decías al principio, claro, esto al final es una implementación de decisiones normativas, ¿no es cierto? Y tú decías al principio, esto se usa en un montón de cosas. En otros países se usa en educación, pero también en temas de trasplante, por ejemplo, a quién le toca cada órgano. Y yo O sé que sea, esto... cualquier sector que de alguna manera tiene los precios no hacen la pega, como que esto de hecho técnicamente se llama diseño mecanismo, diseño mercado, como que estáis tratando de replicar la eficiencia que vendría de del oferta y sistema de demanda precios, claro. cuando no tenéis precios o cuando los precios no hacen la pega, porque quizás hay externalidades o hay alguna otra fricción, entonces tú tenéis que... Entonces, por ejemplo, la asignación de doctores a hospitales, los salarios no son los que determinan eso en muchos países, de alguna manera se asignan. Eh, profesores en el sector público, riñones, o sea, tenemos que encontrar a quién le asignamos el riñón, como que no Claro, sería raro que hay 10 fuera personas que lo una necesitan y a quién le llega. ¿cómo? Entonces hay que tener ciertas reglas y después se implementan. Lo que pasa es que la implementación per se tiene un montón de detallitos que tú podrías hacerlo más o menos eficiente y tiene distintas propiedades. Entonces ahí hay todo un debate y toda una parte interesante que de hecho el premio Nobel del 2012 fue dado un poco sobre ese tema, sobre las propiedades de ciertos algoritmos y otros. Pero en verdad, en la parte política pública, eso son puras cosas como implementarlo mejor. Como que al final del día, lo principal que la gente se molesta es, y por un lado, hay escasez nomás, porque tú tienes un sector. Otra razón que pasa cuando oferta y demanda no hacen la pega es que no hay precio, entonces no hay señales, pero también no hay ajuste por oferta y demanda natural, porque si tú tuvieras precio, sube el precio, aumenta la oferta y se acaba el problema Acá no. potencialmente. Estos sectores donde son más sensibles, no es, ponte tú, no es autos nomás o algo así, no tenía ese mecanismo, entonces pasa que la gente realmente pasa que no le gusta algo, pero en verdad el problema de fondo no es la forma que ejecutamos la asignación, es más que de fondo no hay vacantes, o no hay, en el caso de colegios, no hay suficientes cupos, no hay suficientes colegios de cierto tipo, y de alguna manera la solución no es no es como, oye, eliminemos hacer cosas online en una plataforma digital. Eso es como, no hay nada que ver. Es como, pero eso es como la gente los ve y como lo ve como bloque, entonces como Claro, como si fuera todas esas cosas binario. juntos. Es todo bueno o todo Claro. malo, claro.
Claro. Oye, pero déjame hacerte una pregunta tal vez de una sutileza técnica, pero ahí a ver si tú me ayudas a entender. Pero ¿por qué existe la disciplina del diseño mecánico? ¿Ah? ¿Qué quiero decir con esto? Uno podría decir, oye, pero esto es muy parecido a simplemente decirle a la gente que ordene sus preferencias y voy a ir tirándolo cada uno a su lado. Eh, 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 en un montón de escenarios eso puede producir resultados que no son necesariamente los más eficientes, comportamiento estratégico y cosas por el estilo. Entonces, lo que quiero pedirte es si nos puede ayudar a entender en qué consiste como la disciplina. ¿Ah? No sé si para entender por qué, cuáles son las dificultades, las sutilezas justamente de diseñar el mecanismo y que sea tan eficiente o lo más eficiente posible como si existieran precios donde no los hay. Bueno, eso, bueno, hay todo un mundo y una área activa de investigación, como que implementar, como básicamente cuando no tenéis, uno no tiene la eficiencia como del mercado haciendo toda la pega, reemplazar eso, que es muy importante en algunos casos, es difícil. O sea, te empezás a dar cuenta lo difícil que es. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? Que de alguna manera queremos, por ejemplo, tenemos algún criterio Ujú. social, que estamos, o algún objetivo, y típicamente incluye las preferencias de las personas participando. O sea, queremos hacer la asignación de algo de una forma de algún objetivo social, pero típicamente es como hacer todo el mundo lo más feliz posible. Claro, como Como por ejemplo, vamos a bienestar. repartir, como, mira, si fuera un mercado y no hubiera ni una fricción y estuviéramos comprando cualquier ropa, se entregan y la gente sabemos que lo compró o no lo compró, y hay teoremas que te ayudan a pensar que eso está bien hecho. Ok, Acá es complicado porque yo no tengo, ¿cómo yo consigo la información necesaria para saber a quién asignarle las cosas? Entonces, algunas son técnicas, pero muchos son, bueno, necesito que la gente me diga lo que le gusta. Pero el problema es que necesito que me diga de una forma que yo pueda interpretar para yo después hacer la asignación. Pero si le pregunto a todo el mundo, oye, ¿qué tipo de casa y auto quiere? Entonces todo el mundo dice, bueno, quiero el más grande, obvio. Todo el mundo quiere, o sea, como medio como que es difícil pedirle a la gente que te diga lo que quiere, pero que te revele en realidad, mira, en verdad no me importa tanto que sea un poco más chico el lugar. Como que en verdad yo no tengo ni hijos. Si yo estoy bien con una cuestión menos grande. Mientras que otra persona tiene, no sé, algún problema que necesita algo y yo no sé eso. Yo no sé cómo no tengo la información para saberlo. Entonces, el primer problema es cómo la gente te reporta, cómo tú generas una forma que te reporte la información de forma de poder asignar. Y típicamente uno quiere como focalizar esto, como tú dices, hagamos algo para que la gente que sea más necesitada le demos esto, o que es más claro. pobre, o que más lo que sea. Entonces puede empezar a tener otro tipo de problema, que es, le empiezo a pedir cosas a la gente para que me dé información, como por ejemplo, certifícame que tú eres, por ejemplo, de un pueblo originario. Y así quizás te doy una beca, pero entonces, pero tengo que ir a hacer eso, ponte tú a la central, en la capital, pero yo vivo súper lejos y no tengo un documento así como para hacerlo. Entonces, este es otro tipo de problema. El primero es como la gente reporta y que pueden empezar a mentir o son estratégicos como reportan. Segundo, son como con buenas intenciones, te empezás a pedirle, oye, pásame cosas para yo saber a quién darle y a quién no, que empieza a hacerle un montón de pega para la gente, que algunas veces la gente que más quería ayudar son los que menos capacidades tienen De demostrar para todas esas cosas. demostrar todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, si estáis haciendo un sistema para asignar cupo en la educación superior, porque es gratis y tú querís darle el cupo y querís hacer una cuota para un grupo que tradicionalmente, históricamente ha sido excluido, entonces dice, bueno, si tú llegas y me traes este certificado, muestra que tú eres de este grupo, yo te meto a la U. Pero los únicos que lo pueden mostrar quizás son los que menos lo necesitaban, porque lo tenían, el papá era Mm, abogado y tenía todo claro. documentado, ¿me entendís? Como que entonces ahí tú empezás a tener como otro tipo de problema, que es De como implementación. yo, pura Sí. implementación, pero este tipo de cosas como, por ejemplo, entre más esfuerzo así de tratar de focalizar, típicamente que puedes tener 9 requisitos, 10 requisitos para pedir, oye, tráigame todos los papeles de todas las cosas, entonces
alguien, por ejemplo, inmigrante, que el que más quería ayudar, no tiene ni un papel. No entra al Entonces, colegio. pero claro, pero si tú lo haces como declarativo, te puede decir cualquiera que yo también, oye, no, yo no traje mi carnet porque vengo llegando de donde sé dónde. Entonces, ahí hay empezáis a un montón de sutileza. Ahora, una de las cosas que es recurrente es, lo más típico es que cuando tú implementas el algoritmo, lo más normal es como que ponte tú que te dicen, como yo soy ingeniero, me dicen, oye, Juan, ¿podéis escribir un algoritmo que asigna gente a distintas cosas? Y la primera cosa que tú escribí sería algo que, así, lo más intuitivo, eh, por ejemplo, es súper simple, se llama el algoritmo, se llama, por ejemplo, de aceptación inmediata, que de alguna manera que es como que vamos a agarrar a toda la gente que puso algo en primera opción, el colegio X, y lo vamos a meter hasta que se acaben los cupos. Y después, si no le alcanzó a esa persona, vamos a su segunda opción. Pero primero meto a todo el mundo que metió en su primera opción y lleno los lugares. Y para ir al segundo. Ahora muchos lugares están llenos porque se llenaron con la gente que lo usó primero. Claro, ese es el tipo de comportamiento estratégico que tú decías, que hay gente que tal vez va a decir, oye, yo no voy a poner mi primera opción primero, porque capaz que si tiene mucha demanda, me van a tirar a la segunda y la segunda, en la segunda ya va a estar llena, entonces mejor pongo al tiro mi segunda, cosa de pasar en la primera. Claro. Entonces al final los mecanismos se tratan de que las personas que están postulando revelen sus verdaderas preferencias para hacer lo más eficiente posible. O sea, claro, o sea, lo que pasa es que si la gente tuviera que pensar, mira, me gusta, ponte tu gente de universidades así famosas, estoy postulando a la Chile y la Católica, ponte tú, y digo, la Chile y la Católica, las dos a una persona le pueden gustar parecido, como me gusta la Chile un poco mejor, pero cualquiera de las dos me gusta. Y hay otra persona, esto es como para puro agregar a lo que dijiste tú, un caso donde otra persona le gusta la Chile, pero le gusta mucho más que la Católica. Ahora, típicamente yo no tengo muchas formas de que las personas me den la intensidad de sus preferencias de una forma creíble. Pero si las dos personas supieran que al ponerlo primero tienen 5% de chance, y si es que no quedan, la segunda está llena y van a terminar, ponte tú, en la Universidad de Talca, ponte tú, que tienen que viajar ahora para ir a ese lugar. Entonces, pésimo. Si la persona que está indiferente entre los dos dice, ¿sabes qué? Mejor pongo en la Católica primero porque ahí tengo 30% de chance de quedar y cambia su orden, entonces es estratégico y básicamente miente en su postura. No es que sea... No es que miente, es que decide postular distinto a como lo haría si es que... Exacto. Es una decisión estratégica. Ahora, el otra persona quizás se la juega igual, porque dice, y que igual, prefiero hacer esto porque aunque tenga pocas chances me gusta tanto que me la juego. Entonces, quizás puede ser bueno este sistema, que la gente revela como cuánto le gusta el lugar. Pero el problema que hemos visto empíricamente, eso teóricamente no es, teóricamente puede ser que eso sea mejor en algunos contextos. Porque la gente le está diciendo como, oye, esta cosa... Es porque te ayuda como a ordenar la intensidad de tus preferencias y no solo el orden de tus preferencias. Claro. Entonces, entonces ahora estamos como medio como que esos son papers que están publicados así hace poco, no hace muchos años. Pero empíricamente lo que fuimos viendo, y de hecho en el caso, algunos de estos papers están publicados con datos de Chile, de hecho con estudios que se han hecho así recientemente, que muchas personas lo que ocurre, tienen que saber esas probabilidades de quedar admitidos súper bien para poder hacer esa lotería, porque están pensando como, ¿me la juego o no me la juego? Y si están equivocados, puede ser que dejen la crema con su postulación y se arrepienten posteriormente. Claro, pero la información no es tan perfecta como para que ellos tengan... Súper peludo saberlo, porque tendrían que saber cómo postulan todos los otros, cuántos cupos hay, cómo funciona el algoritmo, todas las perfectas. Es súper peludo. Entonces, se encuentra típicamente que es mejor hacer algo que tú haces un algoritmo que la gente no tiene que saber los detalles, tiene que simplemente decir lo que más le gusta a lo que menos le gusta, y eso es lo que tenemos en Chile ahora en el caso de SAE,
mira, el papá, la información que tiene que saber para poder participar no es tan alta. Necesita solo saber qué le gusta y ahí las anota y postula. Entonces, eso, de alguna manera, porque este tema de ser estratégico se ha encontrado que abre brechas, porque de alguna manera la gente más estratégica y más informada tiende a ser la más aventajada desde antes. Entonces, hiciste todo un sistema sin precio para tratar de a nivelar la cancha y después le pusiste un sistema todo complejo que abre de Claro, nuevo las brechas. De la nuevo, motivación de esto es reducir la segregación, ¿no es cierto? Porque al final... Oye, pero exacto, estáis tratando de... te quiero hacer una pregunta que creo que trasciende muchas de las cosas que dijiste, me aprovecho de meter ahí en el tema empírico que estabas mencionando recién, que es cómo se evalúan este tipo de sistemas. ¿Cómo sabemos si el SAE, por ejemplo, nos deja mejor que antes o no? Porque desde mi ignorancia total en estos temas, digo, bueno, si quisiera saber si está mejorando, tendría que tener algún output, como por ejemplo la segregación o por ejemplo el bienestar, que es algo que es típicamente muy difícil de observar en el mundo real, y decir, bueno, ¿cómo, antes de que se implementara el SAE, cuál era el bienestar de los niños, de la familia o de los papás de los niños? ¿Y cuánto es ahora? Pero claro, pero es que son niños distintos, son familias distintas, en un contexto. Entonces, No, ¿cómo es posible evaluar los resultados de la implementación de este tipo de procesos de admisión? bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que, de nuevo, un punto para como recordar es que si es que estamos implementando un conjunto de reglas que ya estaban, en verdad la forma de evaluarlo es en torno a, por ejemplo, SAE y versus no SAE. Es como, ¿qué es lo que implica que haya SAE versus no SAE? Porque antes estaban las mismas reglas. Entonces, eh, solo que no existía que llegaran 5 personas al mismo tiempo y que romper empate con un número aleatorio, pero básicamente no ha cambiado la forma de asignar recursos. Lo que tú dirías que sí que ha cambiado es que se fueron eliminando el copago, se movieron los colegios subvencionados a sin fin de lucro. Esas son las políticas públicas que Claro, cambiaron es que lo además, que hay. claro, además hay Entonces, muchos cambios, por SAE, ejemplo, en educación, hay muchos cambios entre año a año, hay muchos cambios que te claro, pueden hacer es que difícil la comparación. de hecho, esos son la Mm. misma ley. O sea, la ley de inclusión era, vamos a eliminar copago, Ya. vamos a hacer fin del lucro, y de pasadita vamos a hacer el SAE para implementarlo, porque vamos a eliminar los copagos, entonces vamos a tener que tener algo más eficiente para poder asegurarnos de que los colegios que hacerlo más fácil que la gente postule, y además asegurarnos de que cuando la gente postula no los discriminen en la puerta del colegio, porque tenéis discriminación suave, que es como voy y pregunto, ¿hay cupo? Y te dicen, no, no hay cupo. Como que hay... Entonces, implementar esto. Entonces, cuando la gente dice, evaluemos, oye, pero no mejoró la segregación ahora. Y es como, entonces el SAE es malo. Es como, el SAE no tiene nada que... O sea, podría haber mejorado porque es más fácil postular, pero el SAE no hizo un cambio que hubiese mejorado la segregación si es que la razón de la segregación era que los colegios discriminaban a todo el mundo, entonces sí, pero no, para mí nunca fue claro que eso era algo lo prioritario, o sea, como lo Oye, más pero importante del déjame ver si puedo problema. precisar la pregunta, porque en el fondo tú me estás diciendo ahí, hacer una comparación ceteris paribus es más difícil todavía porque están pasando muchas cosas y además no es obvio que esto te tiene que mejorar en esa dimensión. Entonces, O sea, claro, como pero de que, nuevo, estos algoritmos, independiente si antes pasaron, fallan, ¿no es cierto? Se dan estas cosas de comportamiento estratégico o que están mal implementados porque el papel que se pide, todo lo que mencionábamos antes. Entonces, corresponde, o sea, no corresponde, es útil evaluarlos, pues, saber si están funcionando o no. ¿Cómo no, se claro, claro, hace? sí, es que esa evaluación es más como dentro de un sistema que ya está coordinado y estamos asignando, tú estás comparando como cambios dentro de eso, como que en los estudios anteriores, como que así, como ya, estudiamos, por ejemplo, hay un estudio que es bastante famoso en el caso de Nueva York, que es donde tenían no coordinado y después pasan a una versión coordinada, que básicamente la Ajá. gente dice, me gustaría esto y si no esto. Ahí las ganancias, así
principalmente era de coordinar nomás, porque piensa que descoordinado, obvio, es como que las papás los terminan asignando por lo que le más cerca le queda a la casa y en verdad le gustaba otra cosa. Tomar en cuenta, de hecho, esto es interesante porque el principal beneficio de coordinar es tomar en cuenta las preferencias de las familias. En vez de asignarlo, el peor de los casos, como, no encontraste el lugar porque hiciste la fila en 2 lugares y no te dieron, entonces te asigno el más cerca de tu casa. Ese tipo de regla es mucho peor que dejar que el papá mismo diga, me gusta me queda un poco más lejos, pero prefiero ese en tercer lugar. Eso es donde la mayoría de las ganancias están. Después hay una abundante área chica, que es como qué algoritmo, que etcétera. Entonces, y ahí hay espacio, pero una vez que ya tenía algo, hay caleta de espacio para ir mejorando. Pero lo principal es la coordinación, que el hecho que en Chile se siga hablando de la tómbola, insinuando que es como algo aleatorio, cuando el beneficio principal es al revés, es tomar en cuenta las preferencias de las familias. Porque si no quedan en nada, después de tratar de buscar cosas, los vamos a mandar a la superintendencia, los vamos a mandar al colegio público más cercano a su casa. Y entonces al revés, es como una forma más fácil para que las personas revelen sus preferencias. Es más elección. Yo puedo anotar 20 colegios si yo quiero. Entonces, mientras que yo no podría hacer la fila en 20 colegios. ¿Cachai? Entonces, es al revés. De hecho, la tómbola solo se usa en un caso chico de casos donde se rompe empate, que no es lo más común. La gran mayoría de las veces la gente postula, y de hecho, más de 60, 70%, quizás está como por 75, 3/4 de las veces la gente queda en la primera o segunda opción de una, al tiro. Pero mi pregunta, para hacerle honor al nombre del programa, digamos, es respecto a los contrafactuales. Entonces, por ejemplo, déjame hacerte como profundizar un poco ahí. Sí, no, sí, yo te puedo, sí. Ahora, ¿no es cierto? Sabemos que se hacen filas, sabemos, ¿no es cierto?, del desastre que está pasando en el norte, de muchos niños que se quedaron sin colegio, porque básicamente les falta. Y la respuesta que se ha dado es, bueno, pero es que se postularon a muy pocos colegios, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que uno podría hacerse, de nuevo, desde el punto de vista de contrafactuales, es cómo habría terminado, cómo habría funcionado el sistema, si es que, no sé, la información hubiese sido otra. Si es que si explicara mejor o sea... Claro, no, mira, a tu pregunta principal yo estaba como tirándola para otro lado para enfatizar como en la parte de evaluación en particular, pero cómo se evalúan estas cosas, que básicamente tú te pones en una situación donde tú apagas una parte en particular y tú generas un contrafactual de lo que hubiese ocurrido. Entonces tienes que saber qué es lo que a la gente le gusta, todos los colegios que hay, todos los cupos que hay, y tú dices, bueno, tengo que poder replicar lo que hubiese pasado. Entonces, en un mecanismo actual, por ejemplo, hoy estamos evaluando e implementando, o sea, yo no mencioné, yo soy el que corre el algoritmo. Y como es una licitación pública que se hace, yo me gané eso hace unos años, corremos el algoritmo y eso viene con sugerir potenciales mejoras en el tiempo y todos los años se hacen estudios y se mejoran y se están haciendo mejoras continuas. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Dice, bueno, ponte tú que sacamos un aspecto de cómo se postula y lo ponemos y vemos en los dos casos pasado? Y nos preguntamos cuál sería mejor. Antes hablábamos del caso que yo decía versión estratégica, no estratégica, como que teóricamente podría ser cualquiera de los dos podría ser bueno. Nosotros hicimos un estudio donde básicamente le preguntamos a la gente lo que cree que está haciendo y lo que cree que son las chances de quedar, y después vemos que son estrategias, están tratando de hacerlo. Esto no es el contexto de Chile. Y la gente muchas veces se equivoca, hermano, no era correcto lo que estaban haciendo porque estaban equivocados. Entonces, ese contrafactor, tú dices, mira, en la vida real, en esto, es mejor hacer este algoritmo porque este algoritmo no genera ese incentivo y así nos ahorramos todo este problema. Y por eso en Chile en particular se implementó algo que es como más de frontera, que es lo que la gente recomendaría. O sea, si tú me preguntáis, le dicen, ¿qué es lo que hay que hacer? La gente diría, la mayoría de los académicos dirían, mira, habría que implementarlo así, así, así. Y en Chile está implementado con todo eso. Ahora, ¿sigue ahí, Jorge? Te perdí la imagen. Ya, perfecto. Bueno, para el norte, caso del problema que hay actual. Entonces tú dirías como, primera respuesta es decir, el sistema centralizado no tiene nada que ver con que no encuentre cupo. O sea, si postularon a muy pocas cosas, eso podría ser una potencial razón. Típicamente la gente que no queda en algo en SAE, en noviembre, diciembre, típicamente es porque han puesto 2, 3 cosas, poca alternativa.
pero efectivamente hay sectores del país, que en particular en el norte y en algunos lugares puntuales, donde tú puedes postular a un montón, especialmente ciertos lugares y ciertos grados. Por ejemplo, si tú postulas en segundo básico, tercero básico, que no es un grado de entrada, no hay cupos naturalmente, ¿cachai? Ya está lleno el colegio de antes. Entonces tú te cambiáis a una ciudad que está colapsada, no hay oferta, y tú postulas en un grado no entrada, tú puedes postular a 10 cosas y no quedar en nada. Pero el hecho de que tú puedas postular 10 cosas porque tenemos un sistema digital online, y el que no vaya a quedar en nada no es por el sistema, es porque no hay asiento. ¿Cachai? Se nos está acabando el tiempo, pero te quiero dar las gracias por esta muy entretenida conversación, por habernos enseñado tanto de este tema que al final es tan relevante para tener una buena asignación en políticas de educación que son tan importantes. No, gracias a ti por la oportunidad. Estas cosas me apasionan, así que siempre he entretenido conversar sobre estas cosas, que es un sector tan importante como la educación. Es como que la gente tenga acceso a esos servicios, es súper importante, pero al mismo tiempo estamos a desventaja porque no tenemos todos los beneficios de los mercados cuando no hay fricción y no hay externalidades, como que es mucho más peludo. Así que... Muchas gracias a los que nos escuchan. Esto fue Contrafactual, el podcast que hacemos el Diario Financiero y FK Economics para darle una mirada alternativa a la economía, esta vez para darle una mirada alternativa a la forma en que se asignan los cupos en los colegios. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo capítulo.